Buenas noches, hombre, qué rico que estés con nosotros. Bueno, tengo que decir frases de gentileza, decir es una alegría estar contigo, no es verdad, no es verdad, pero, Bueno, pero sí, y es una alegría estar con los que nos están escuchando. Bueno, ya, también contigo. después Vamos, de este sentimiento mutuo, maravilloso, fantástico, fenomenal, bueno, yo tengo que empezar con una introducción muy sencilla, así es. Aquí no, me pero dice perdóname, el que te invitó Alicia, fui yo, así que yo te... me dice Alicia Cortés, mira, así es, Doc, Dios lo proteja. Yo estoy pidiendo que así sea y bueno, esperemos que... Bueno, Claudio, a ver, yo tengo que contarle a la gente quién es Claudio Méndez y no quisiera yo entrar a describirlo porque entrarías en desventaja, así que creería que lo más prudente es que tú te presentes. ¿Quién es Claudio Méndez? Una persona que ha tenido desafíos muy grandes, como por ejemplo ser amigo de Alejandro Posada. Una persona que ha elegido meterse a hacer un live y estar con el dedo trunco sin saber dónde apretar y pasando los bochornos. Pero sabes tú, Alejandro, que fíjate que me pasó algo bien bonito, porque yo ahí me di cuenta de mi evolución, o más bien de mi involución. Porque hace años atrás, el bochorno que tú pasaste hace 15 días atrás, cuando esto no funcionó, Sí. porque el bochorno fue tuyo, no mío. Yo en otros tiempos me habría, qué horror, qué vergüenza, qué sé yo, porque uno viene mucho del perfeccionismo, de que todo salga impecable, y está bien, hay que jugársela por eso, porque es parte del respeto a lo que están invitados. Pero si de repente la vida te aprieta y te quiere hacer saltar a otro. Bueno, hiciste todo lo posible y si no funciona, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar flagelándote? ¿Te vas a quedar castigándote? ¿O eliges ver cómo arreglarlo, buscar una manera de solucionarlo? Y bueno, y volver a enfrentar este desafío llamado Alejandro Posada. Entonces, es bien interesante porque tuve una actitud, lo sentí mucho, le pido formalmente disculpas a ti y al resto, pero sin duda tampoco es nada tragedioso. Somos tan tragediosos, a veces sufrimos por cosas tan menores, ¿no? Tan menores. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Finalmente no creas, pero yo también terminé gozándome porque con Claudio es imposible enojarse, con Claudio es imposible sentir rabia, con Claudio es imposible, bueno, tener deseos de matarlo si es posible, pero bueno, vamos un poco a lo concreto, pues, hombre, Claudio. ¿Quién es Claudio Méndez? ¿A qué te dedicas tú? ¿Quién eres tú? Para yo explicarle luego a toda esta gente por qué te invité. ¿Tú quieres lo oficial o la agenda oculta? No, ya pongámonos serios, esto parece... Lo oficial es que yo soy, dicen que soy de profesión médico cirujano, eso soy. Dentro de esa línea después estudié, me especialicé en pediatría, después me especialicé en oncología y hematología pediátrica, después concomitante con eso me fui en las líneas administrativas, tomé cargos de direcciones de hospitales importantes, dirección de servicios de salud, también presidencia de colegio médico. He buscado por muchos lados todo lo que es el área de la salud. Y llegado un momento en que por mis propias experiencias personales y por lo que vivía con los niños con cáncer, Alejandro, eh, me vi compelido a buscar lo que está detrás de la enfermedad. A no solamente tratar los síntomas, que bien los vale hacer eso también, sino que lo que no se ve, lo que es invisible a los ojos. Y ahí comencé hace largos años una experiencia de búsqueda que me ha llevado a muchos caminos. Un gran camino fue a Medellín. Ahí estuve empapándome, ahogándome y disfrutando los conocimientos maravillosos de la sintergética. Cuando Claudio llegó, esto se los quiero aclarar, cuando Claudio llegó se quedaba una semana, ¿no? Una semana en la que todos rogábamos, ojalá pase rápido esta semana, ojalá, pero no fue así y terminó quedándose mucho tiempo y enamorándose de la sintergética. Demasiado tiempo, 3 demasiado meses. tiempo. Terminó enamorándose de la sintergética y yo quiero que les cuentes, Claudio, cómo llegaste a la sintergética, por qué llegaste de verdad a Medellín, qué fue lo que ocurrió. Como te conté,
lo he contado eso, pero este proceso formal de la búsqueda partió con la asistencia de una paciente mía. Yo soy de los que me gusta estar en los procesos de los pacientes, ¿no? Entonces estoy desde su inicio, los acompaño cuando se hacen sus primeras comuniones, sus fiestas, sus cumpleaños, estoy hablando de los niños oncológicos, que eso fue otra etapa de mi vida. Y también de manera muy especial los acompañado en la etapa de la muerte. Es una etapa en que a mí me gusta mucho acompañar a las personas. Alejandro, te voy a dejar una tarjetita para que cuando te des el momento me llames y yo te puedo acompañar. Feliz y gustoso te puedo acompañar en ese proceso. Estaba en eso acompañando a Patricia Zavala Núñez, una niña de 9 años con una leucemia linfoblástica. Estábamos ahí en el 5º piso del hospital los dos, ya ella en su fase de agonía. Y de pronto me mira y me dice, los pacientes me decían papá mono, una manera cariñosa, ¿no? Me dice, papá mono, me dice, me estoy muriendo. Y hay momentos, Alejandro, en que uno, eso de las mentiras blancas, verdes, es una pura lecera, hay momentos en que no puede mentir. Porque ya uno siente que no está frente a una edad cronológica, frente a un niño, sino que está frente a algo que a lo inmanente, hay una presencia. Entonces uno ahí mancillaría momentos tan sagrados con mentiras, a mi modo de ver, que solo ofenden. Y le dije, sí, Patricia, yo sí creo que te estás muriendo. Ella con mucha tranquilidad, una niña de 9 años. Y me dice, y no hay nada más que hacer. Entonces yo le digo, sí, ya nada, imagínate, te hicimos trasplante de médula, hemos hecho ya 3ª línea de quimioterapia, ya no tenemos nada más que hacer. Estoy hablando de la medicina de la alopatía de ese entonces que yo practicaba, estoy hablando de bastante tiempo atrás. Entonces ahí ella me hace una mirada, Alejandro, muy profunda, que todavía tengo esas pupilas grabadas más allá de mis ojos, en que me dice, tú y yo sabemos que hay mucho más. Y me dice después, búscalo. Yo sentí eso, Alejandro, como una orden que me vino, no sé de dónde, un mandato, qué sé yo, que me conmovió profundamente. A las pocas horas ella murió, a las pocas horas. Y comenzó ahí formalmente una búsqueda que ya se estaba moviendo de otra manera. Y ella me lanzo con más fuerza. Mucho también por la insatisfacción que me dejaba la medicina, la insatisfacción que yo veía en los médicos, la insatisfacción que yo veía como director de hospital, porque no se esforzábamos, hacíamos 1000 cosas, y por más que hiciéramos cosas, yo veía una insatisfacción tanto del usuario externo, el paciente y su familia, como también de los propios funcionarios del sistema. Entonces veía algo falta aquí. Y en esa falta empecé a buscar, y en esa búsqueda, un día, aquí por casualidad me encuentro que aquí en Santiago de Chile venía pasando un señor de estatura discreta en lo físico, pero de altura mayor en otros aspectos, llamado Jorge Carvajal, que da una conferencia de esas que él da, que más o menos agáchate que vienen los indios, párate que ya pasaron, cosas así como del alma, cosas preciosas, que uno no entiende nada, pero sabe que hay algo profundo ahí. Entonces termina y yo me acerqué y le dije, yo quiero ir a aprender eso donde ustedes. No había hecho ni un módulo de sintergética, nada. Pero para mí es muy importante ver, más que los contenidos teóricos, es ver la coherencia que hay entre lo que se dice en el púlpito o en la clase, con lo que se vive, cómo se conectan con los pacientes, cómo se relacionan. Y tomé la decisión de ir a Medellín sin saber nada. Y llegué sin saber nada y me fui sin saber nada, porque seguimos en la misma cosa. Y así llegué a Medellín, allá el año 2001. Ajá. Y llegué justo cuando se caen las Torres Gemelas. Yo estaba con todos ustedes, me acuerdo, estaba en la consulta ahí cuando llega la noticia de las Torres Gemelas, y a mí se me estaban cayendo. Mucho antes que se cayeran, ¿no? Pero bueno. Claro, y a mí se me cayeron mis torres, ¿no? Todas las torres de mis creencias. Hubo una caída de Torres Gemelas que yo las vi ahí, vista en la pantalla de la televisión. Ya, listo, eso más o menos. Hay mucho más historia, no cuento de mis cosas personales, que son las más sabrosas, esas las vamos a contar para nuestros invitados más VIP. Yo les quiero contar entonces que a raíz de eso, este señor que ustedes están viendo de enfrente suyo, decidió que qué bonito que esto también llegara a Chile. Cuando eso, él vivía en Arica,
y nos invitó a que empezáramos la formación en Arica. Yo sé por qué se está riendo en este momento. Un día nos subimos a ese cerro que se llama, donde está el Cristo de la Concordia, si no estoy mal, se llama, ¿no? ¿Sí? El Morro de Arica. El Morro de Arica, y desde allá veíamos nosotros Arica y decíamos, yo le dije, Claudio, por Dios, este pueblito es muy pequeñito, mira donde vino a nacer la Sinterquética aquí en Sudamérica. Él se toma la cabeza y dice, así como en ese buen chilenés que utiliza, dice, mierda, yo no me había dado cuenta que esta mierda era tan pequeña y venía acá a empezar con la Sinterquética. Pues nos moríamos de la risa, les cuento, porque es muy difícil, de verdad, no reírse con Claudio. Y yo creo que terminamos los dos con dolor de estómago, sentados en la acera. Todo el mundo nos miraba como un par de seres extraños. Bueno, en cierta forma lo somos. Y lo cierto es que ahí empezó la Sinterquética para Sudamérica a empezar a difundirse todos estos conocimientos. Pero yo les quiero adelantar una cosa antes de meternos un poco en el tema. Miren, una vez yo tenía que dictar un seminario en Chile, ¿no? Y resulta que, también sé por qué te estás riendo, y resulta que yo iba con todo muy preparado, porque allá él, cuando se refería a nosotros, él hablaba del Papa, refiriéndose a Jorge Carvajal, y nosotros éramos supuestamente los obispos. Yo empiezo a tratarlo del arzobispo chileno y no sé qué, esa era la comunicación, señor arzobispo chileno, ¿usted qué piensa de lo que está ocurriendo, tal y tal cosa? Y yo llego en un vuelo de esos que llegaban a Chile, a Santiago, en un vuelo que llegaba algo así como a las 2 o 3 de la mañana, Claudio, más o menos, ¿no? Y empiezo a buscar quién me iba a recibir a mí, porque obviamente yo estaba yendo por primera vez a Santiago a dictar un seminario, y me encuentro que no veía a nadie conocido. Se supone que este señor me iba a recoger, y encuentro que hay un tumulto que se forma al lado de alguien que está repartiendo literalmente bendiciones, y me encuentro a este señor disfrazado de obispo. Ustedes pueden creer esto. Creo que no contabas con que yo iba a hablar de este tipo de anécdotas, pero fue una cosa tremendamente reveladora para mí, porque me di cuenta cómo desde lo humorístico, desde lo sencillo, desde lo que no tiene reglas, desde lo que simplemente nos lleva a conectarnos como seres humanos, podemos encontrar lo más valioso de nosotros. Así, señor obispo, que me encantaría saber entonces qué es aquello del Ikigai. Y me parece bien interesante ahondarnos en esto, porque esa historia nos da pie para entender precisamente el significado del Ikigai, algo que valga la pena para vivir la vida, y finalmente eso es lo que traduce Ikigai, ¿no, señor? Sí, Ikigai parece un canto de un gallo, ¿no? Así como, ¿qué? Ikigai, Ikigai, ¿qué es lo que hay? Tú, que todo lo malentiendo, estaba hablando del Ikigai, pero me costó que este muchacho lograra entender algo. Bueno, Ikigai es una palabra que viene desde Japón, Que tú sabes que los orientales en una palabra, igual que nuestro pueblo originario, en una palabra traducen todo un concepto, ¿no? Nosotros con nuestro lenguaje somos como muy literales, ellos son más simbólicos, ¿sí? Y Ikigai viene como el valor de la vida, lo que tiene sentido en la vida. Y este término se ha puesto muy de moda en los últimos tiempos y ya se ha occidentalizado. Bueno, porque prácticamente ahora esto con la universalización, lo occidental se orientaliza y lo oriental se occidentaliza. El cuerpo calloso del planeta también ya ahora permite las conexiones. Todos arriba del COVID en este proceso profundo de masificación. Y hace un par de años atrás, investigaciones de la National Geographic empezaron a hablar de las 5 zonas azules. ¿Tú sabes de eso? No, que voy a saber yo, señor, por favor, explíqueme qué es eso. Suele contarte a la audiencia lo poco que sabes. Entonces... deliciosamente ignorante, señor. Mire, el problema es que lo disfrutas.
Bueno, estas 5 zonas azules, una investigación del National Geographic, que encontraron zonas del planeta que tenían la característica de que estaban las personas más longevas. Estamos hablando de sobre 100 años, pero no solo longevas, sino que vitales, que se levantan en la mañana con gozo, que tienen sentido de vida. Que una de ellas está en Costa Rica, otra de ellas está en California, otra está en Grecia, otra está en Italia, en Córcega, y otra está en la isla de Okinawa, que es la que más he investigado. Y fueron a ver qué razones hay. Hay todo tipo de estudios. Ahí ustedes googlean, buscan los alimentos, qué tipo de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que se encontró más detalladamente y lo que dio como lo que es común a todas estas personas longevas con vitalidad es que tienen una razón para levantarse en el día. Que se levantan con un sentido de vida. Que la vida no es otro día más, otra semana más. Uno tiene derecho a que de repente diga eso, pero de vez en cuando, no como un sistema de un día gris, y uno dice, espero que llegue el fin de semana, espero que llegue las vacaciones, espero que llegue la jubilación, espero que me llegue la muerte. ¿Te fijas? Entonces, no, ellos se levantan con este propósito porque encontraron su ikigai. Claro. Su ikigai, es decir, su sentido de vida. Esa razón. ¿Para qué yo nací? Si nosotros aceptamos que cada uno de nosotros es único, que cada uno de nosotros es inigualable, no va a haber nadie como tú, Alejandro Posada, y eso yo lo encuentro una bendición para el planeta. No va a haber ninguno que igual a ti. Entonces, si es verdad eso, si no solo cada huella dactilar es única, sino que cada cerebro es único, que tiene la capacidad de ir creando realidades, significa que cada uno de nosotros nació por algún sentido profundo. Bien, ahí hay una cosa importante, Claudio, y es que ese Ikigai, bueno, en términos generales se fundamenta en 4 pilares, ¿no? Ellos hablan de descubrir la misión, de por supuesto ponerle mucha pasión a la vida, de encontrarse una profesión y una vocación detrás de esa profesión. Y entonces hay 4 pilares fundamentales a través de ese Ikigai para supuestamente ir en búsqueda de la felicidad, que es lo que nosotros pretendemos alcanzar para realizar los sueños y encontrar ese Ikigai. Me río mucho porque él no tenía idea de esto. Yo le mandé un papelito que habla. Y ahora lo dice con una solvencia. Muy bien, aventajado. Es incorregible. Es incorregible. Como muy bien lo dice, alguien informó hace 15 minutos sobre esto. Ellos encontraron que estos son como 4 ríos, Alejandro, que 4 ríos que llegan como a una central. Me gusta ponerme esa imagen. Uno le llaman ellos el río, voy a usar los términos que usan en Oriente, porque a veces aquí en Occidente usamos en un significado distinto, que le llaman la pasión. La pasión es eso que ¡wow! El entusiasmo, el gozo, qué rico, no esa cosa aburrida. Eso es único. ¿Cuál es tu pasión? La otra gran avenida es la que llaman la avenida de la misión, que son las habilidades que tienes, los talentos que tienes. Eso que te regaló la vida, que ambas, pasión y misión, están en el circuito del yo, es lo que a mí. O sea, la primera se circunscribe a mí. Y después viene la tercera, que es esto que a mí me apasiona, esto que yo tengo habilidades, ¿cómo le puede servir al mundo? Eso es lo que se llama como vocación. Vocación es el llamado. ¿Cómo esto le puede dar sentido más allá de mi territorio? Yo lo puedo ofrecer. Pero fíjate lo interesante, lo primero es que me estoy considerando a mí. Estoy considerando qué es lo que a mí es lo que me gusta y para lo que tengo habilidades y que le va a servir al otro. Se lo voy a ofrecer a los otros. Y producto de estos 3 afluentes, viene lo que ya se llama en la terminología oriental, la profesión, que es cómo te van a pagar por eso. Correcto, correcto. Bueno, aquí entonces,
estoy jugando, me estoy divirtiendo, tengo habilidades, le está sirviendo al mundo, al planeta, a mi vecino, a la junta de vecinos, al barrio, al Dorado, a lo que fuera, pero además me están pagando, porque también hay que contemplar ese aspecto que muchas veces los que estamos en los trotes espirituales, pensamos que uno tiene que inmolarse por el otro y flagelarse. Es decir, un sentido de gozo total. Lo que yo veo que es trasladarse desde esa lectura del Valle de Lágrimas, del sufrimiento, al que estamos entrando aquí y ahora al paraíso, y tú lo vas co-creando. Así es. Hoy veía una paciente, Claudio, una paciente muy especial que en medio de su cuadro clínico, pues es una historia bastante turbulenta, bastante compleja, repleta de sufrimientos, entre otras cosas, muchos de esos sufrimientos de alguna forma elegidos consciente o inconscientemente, pero en un momento dado ella encuentra tal desespero y tal necesidad de encontrar esa vida valiosa en todos los aspectos que dice, perdí mi dirección y me siento en la inmunda. Te llega esa paciente y ¿qué le dices, Claudio? Bueno, en tu caso, si te llega a ti, le diría que busque otro doctor. Sería la primera recomendación. Pero por favor, que no sea un doctor chileno por ahí, ¿no? No, sigue perdida. Bueno, ahí vamos tratando de encontrarla en ese sitial maravilloso hacia la felicidad. Tratamos de que en su momento de verdad no conozca a alguien como Claudio, pero una vez que lo conoces, ¿qué haces tú? Bien, antes de contestar eso, es bien interesante conocer que lo que en la estadística se refiere a la grande posibilidad de recuperación de las personas que viven situaciones de salud física, emocional, o como está diciendo la persona, para que tengan la posibilidad de un buen pronóstico, son dos grandes cosas. Que esa persona tenga sentido de vida y que tenga relaciones donde se pueda sostener. Cuando uno hace las estadísticas de los grandes centros, de los que se recuperan de infarto, de accidentes vasculares, no son ni las cifras del colesterol, ni las cifras de la hipertensión, que obviamente tienen su valor. Lo que realmente da el pronóstico son todas estas variables que no son mensurables por los sistemas objetivos. Es decir, y si tú te vas ahí, por ejemplo, a los grandes hombres, mujeres, que han ido marcando huellas al planeta, lo que han tenido es un profundo sentido de la vida. Por ejemplo, Víctor Frank, ¿no es cierto?, ahí en los campos de concentración, y él saca un libro que es El sentido de la vida, que es de alguna manera un ikigai oriental que surge a raíz de la propuesta. Mandela, la misma circunstancia. A veces cuando uno da estos nombres, pensamos todos que tenemos el sentido de la vida tiene que ser trascendente para la humanidad entera. Y eso es un ego que se nos filtra, en que no son grandes cosas, no. Las pequeñas cosas, si para ti tienen sentido, que es a lo mejor, me acuerdo una abuelita, leía los textos, una abuelita japonesa, y una abuelita, así estaba la abuelita con pechada, decía, era bisabuela, ¿y cuál era su sentido de vida? Su sentido de vida era poderse enseñarle a sus bisnietos el Ikebana. Sí. Mire qué hermosura. Eso no iba a salir en los titulares de la prensa, eso no iba a llenar, qué sé yo, no era un Mandela, pero eso a ella le llenaba de vida, le llenaba de gozo. Claro, uno puede ir más profundo, seguramente a eso. Eso se juntaba con la pasión que ella tuvo cuando ella aprendió cuando niña, se juntaba con las habilidades y probablemente había detrás una trascendencia de transferir toda una conciencia generacional. ¿Te fijas si uno quiere empezar a investigar? Entonces, ¿qué le diría yo a esa persona? Le ayudaría probablemente a través, y ahí me conecta, porque todo esto que estamos hablando, Alejandro, muchas que somos harto mensos los dos, particularmente tú, es porque yo voy a hacer un taller este sábado, en 2 días más, que se llama, se me había olvidado, taller manual para una vida con sentido, en la que vamos a hablar de estas 4 cosas, pero aquí viene... De qué hablar, pero bueno, con toda seguridad que lo va a hacer. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
que les puedo asegurar que aún no tienes ni idea de qué vas a hablarles en ese taller, pero eso es lo bonito. De verdad que eso es la magia. Y eso medio en broma, pero medio en serio lo digo, porque este hombre, en su capacidad de gozar la vida, logra que uno vuelva a despertar pasiones y logra despertar otra vez ese entusiasmo en Teos asmo, Dios está en mí, eso traduce eso exactamente, y es volver a encontrar como esa lucecita, pero también a través de, Claudio, una cosa que yo resalto, y de verdad muy en serio lo digo, mira cómo me pongo de serio, es descubrir esa pasión a través también del humor y de la alegría por la vida, ¿sí? Yo les quiero contar antes de que te metas en lo del taller porque me parece súper interesante. Alguna vez yo me encuentro con alguien que me cuenta una anécdota muy extrañada y me dice, oye Alejandro, me ocurrió una cosa bastante extraña hoy, una cosa muy significativa, ¿no? Yo me estaba alojando en una casa acá cerca a esto que llaman el poblado, y yo salí, me habían dicho que los taxis eran de color amarillo, yo vi que pasó el carro amarillo, le puse las manos así, me le acerqué, lo frené un poco, el tipo se aterra conmigo ahí parado y yo abro la puerta, me siento y le digo, por favor me lleva al barrio Los Laureles. Y después encima el tipo le dice, pues bueno, sí, yo voy por esos lados. Y el tipo está fumando y le dice, por favor, me molesta el cigarrillo, le molesta si suelta su cigarrillo, si bota su cigarrillo, y me gustaría que pusiera tal música, ¿no? Y de pronto el señor le dice, pues bueno, sí, yo le doy gusto, no hay problema, ningún inconveniente. Y resulta que el que iba en ese taxi, entre comillas, es este señor que vio un carro amarillo y se le ocurrió que era un taxi. El tipo termina muerto de la risa, llevándolo a su destino sin ser un taxista. Cuéntales eso un poquito, Claudio, porque es que eso también es un poquitico ayudarle a la gente a encontrar su Ikigai a través de este tipo de cosas. Es como tú lo cuentas. Yo iba atrasado. Esto es real, ¿ah? Conste que eso es real. Yo duré 15 días riéndome de todo esto y todavía me río, pero esto le ocurrió a este señor, esto no le ocurrió a Claudio Méndez, ¿no? Claro, yo iba atrasado, es cierto, entonces, no sé acaso ya son amarillos los taxis, que en Chile eran amarillo, o ya no me acuerdo dónde, entonces al verlo lo freno y seguramente tenía tal decisión en mí que eso se traspasó y el señor frena, me sube, me lleva a tal parte. Entonces el señor colocado, sí, claro, y yo le voy dando, y él, como tú dices, iba fumando y le pido, señor, por favor, no fume, qué sé yo, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, empezamos a conversar y qué sé yo, muy amable el señor, y cuando me voy a bajar le digo, ¿cuánto le debo? No me debe nada. Pero ¿y cómo si usted no es taxista? No, señor, yo no soy taxista. ¿Y por qué usted se paró? ¿Y cómo no me voy a parar si con la decisión que usted me paró? Bueno, eso también es Ikigai, una manera de gozarse la vida y de darse cuenta que la vida no debe ser tan compleja. Pero aquí viene una parte seria, Claudio, que me parece, bueno, no, espera, te hago un paréntesis, háblanos de tu taller así ligeramente, porque no, yo... Entonces yo tengo este conocimiento de Oriente, Sí. Y la idea es conectarlo con conocimientos de Occidente. Y ahí conectamos con la neurociencia, que busca ver por qué razón, como tu paciente, perdió la pasión, por qué perdió su misión, por qué anda perdida, por qué razón no sabe cómo servir y además no encuentra cómo la vida le pueda retribuir en los planos económicos. Y eso generalmente pasa, Alejandro, porque aquí hay una suerte de paradoja. El ser humano nace con la claridad para la cual uno viene, pero nace también a conquistar este mundo externo. Mis órganos, los sentidos, me llevan hacia el mundo exterior y al ir al mundo exterior comienzo a recibir toda la información que viene de afuera, que son los referentes de mis padres, mi familia, mi colegio. Entonces yo comienzo a olvidar quién soy yo por comenzar a seguir lo que de afuera se supone que lo que yo debo hacer.
Entonces, si tengo una familia de artistas, tengo que ser un artista. Si mi padre y mi abuelo fue un doctor, yo tengo que ser un doctor. Si hicieron una clínica, ¿cómo la voy a perder? Si lo bueno es ser tal cosa, si lo correcto es otro. Entonces, comienzo una suerte de profunda infidelidad. Comienzo a ser infiel a mí misma y a mí mismo porque estoy buscando la aprobación de los referentes míos que me permiten la sobrevivencia. Es una trampa muy inconsciente que comienza desde los pequeños momentos. Imagínate cuando, qué sé yo, el niñito va a jugar a algo y en esa familia no se juega de esa manera. O va a hacer determinada cosa y se le reprende y se empieza, por lo tanto, a podar todo esa fuerza vital y el muchachito, la niñita, el niñito comienzan a acomodarse para ir dando el gusto y por lo tanto uno se pierde de sí mismo porque se hipotecó en la sobrevivencia a través de la aprobación de los referentes que te dan el cariño, el amor, etcétera, etcétera. Entonces eso queda muy internalizado en nosotros y se entra a los territorios que llamamos del inconsciente o los territorios subconscientes. Uno no tiene claridad de eso. Eso se pierde ahí en la noche de los tiempos. Entonces, la idea es que se utilice una metodología que sea rápida, que permita ir a conocer el inconsciente a través de cómo funcionan las ondas cerebrales y de esa manera generar un tipo de ondas cerebrales que permita que tú te conectas con eso que tienes allí tapado, puedas por lo tanto sacar las cáscaras, las corazas, etcétera, y comience a emerger lo que allí está dormido para que pueda manifestarse, hacerse real. Aquí yo tengo que hacerte una pregunta para introducirnos en eso. ¿Qué te dice el nombre de Jairo Villegas? Me dice que probablemente es colombiano, porque aquí en Chile Jairo no existe el nombre, ¿no? Me dice que es colombiano. Es como llamarse Montoya, Ospina. Tú sabes que por acá esos nombres no existen, pues no existen. Y ustedes tienen un Montoya ya, Dios me libre. Sigamos hablando de cosas buenas. No, Jorge. Son todos Jorge Iván. Aquí uno se llama Jorge o se llama Iván, pero no se llaman las dos cosas al mismo tiempo. Entonces... Además que allá no se llama el Jorge Iván, sino el Jorge o el Iván, ¿no? El Jorge o el Iván, claro. Bueno, la cosa es que entonces, dentro de esta búsqueda, Colombia para mí ha sido una fuente infinita de diamantes. De repente sale una roca. No solamente ustedes tienen diamantes, mis queridos colombianos, en eso, sino yo siempre he reflexionado por qué Colombia ha dado origen a tantas propuestas tan preciosas. Probablemente por el contraste, porque han tenido ustedes décadas de dolor muy fuerte y se ocurre una fricción, donde se emergen esas polaridades, la polaridad de las cosas dolorosas, pero la polaridad también gracias a esta fricción de propuestas muy bellas que a mí me ha tocado conocer, como es la propuesta de la Sintergética, a través de todo el grupo de Vía Vida Colombia. Me conocen, Jorge Carvajal, Luz Ángela Carvajal, Alejandro Posaque, el que sirve el Tintico, Jorge Montoya, qué sé yo, mi querido Felipe Duque, Jorge Banatango, bueno, etcétera, etcétera. Pero también en esa época conocí también en ese grupo a Federica Freitel y a Santiago Rojas. A través de Federica conocí esta línea de la autoobservación Jairo Villegas, otro colombiano, que tiene la habilidad o la característica de ser ingeniero en computación. Por lo tanto, le gusta saber cómo funcionan las cosas, que eso es bien interesante, porque nosotros los humanistas, como que no, en cambio aquí hay un pensamiento distinto, de tratar de ver cómo ensambla las piezas. Y producto de su crisis, como él lo ha contado más de alguna vez, como todos que tenemos crisis, yo nunca he tenido crisis en mi vida ha sido realmente un proceso una sola crisis, Tomás. Has tenido una sola crisis, pero te ha durado toda la vida. Yo una crisis de 67 años.
Tú sabes que amo las crisis, las amo, verdaderamente las amo. Bueno, pero ese es otro cuento. Y entonces, producto de eso, él entra como a una depresión que se observa, ahí está un mes, un año, estuvo ahí en una hamaca, en esto, observando, y comienza todo un proceso de estudio que lo transforma, hace un doctorado en ciencias humanas, ya se va a Estados Unidos, etcétera, y ensambla junto a otros 8 grupos, entre los cuales está Ken Wilber. Ken Wilber es uno de los co-creadores de esta propuesta, una metodología que tenga la característica de ser muy rápida, autogestionante, que se pueda meter al inconsciente, que sí. Entonces, esa metodología es la que se busca para que la persona vaya a destrabar estos 4 afluentes que te hacen estar perdido, para que abras, para que te conectes con la pasión. Conectarse con la pasión, en buenas cuentas, Alejandro, es conectarse con un estado frecuencial y vibracional del cerebro que está asociado al máximo momento de generación de ondas alfa, que tiene que ver con el estado de gozo y de juego. Allí uno está en el reino de los cielos, está co-creando, y eso se alcanza en la niñez en ciertas edades. Pero mucha gente ni se acuerda de cómo eran cuando niños, eso está totalmente sepultado. Ir a destapar eso, pueden estar ahí algunas claves que puedan comenzar a reconectarlo a uno con la pasión, con el entusiasmo, con el gozo, que genera, por lo tanto, un estado frecuencial en el cerebro que expande la conciencia, y a lo mejor este cerebro se puede transformar en una plataforma para que se precipite en la mente superior y uno puede ser, por lo tanto, co-creador de lo que el planeta necesita, de lo nuevo que viene. Bien, de la misma manera, debo ahí confesar una cosa, Claudio. No conozco mayormente la autoobservación neutroconsciente. Yo sé que me vas a decir que ni de eso ni de nada, pero está bien. Eso que nos llama en este momento, sé que en realidad te ayuda a eliminar bloqueos, a quitar obstáculos, a generar estrategias para disminuir esas creencias inhibidoras o limitantes. ¿Cómo se llega a través de la observación neutroconsciente a superar estos obstáculos? Mira, primero hay un proceso que está imperceptible de desidentificación de los contenidos del pensar y los contenidos del sentir y de las experiencias. Porque cuando la gente dice yo soy deprimida, yo soy mañosa, uno tiene una identificación con un pensamiento o una identificación con un actuar o una identificación con un síntoma. De tal manera que uno ya no es Claudio Méndez, sino que es un dolor de hombre, soy una úlcera, yo soy una artritis reumatoidea, qué sé yo. Si yo logro comenzar un proceso en que observo eso en un estado de conciencia, vuelvo a decir, de profunda relajación, sin caer a la hipnosis ni al sueño, en que tengo activados ciertas áreas cerebrales que tienen que ver con el neocorte, que tienen la capacidad de darse cuenta, yo comienzo a darme cuenta que me puedo desidentificar de un aprendizaje que a lo mejor puedo verlo cuando lo aprendí y puedo ver por qué lo aprendí, qué sentido tuvo en esa época, pero ese fue un traje que me sirvió cuando era adolescente, pero ahora tengo 80 años y sigo arrastrando esta conducta de adolescente, infantil, etcétera, etcétera. Entonces uno puede, al ser ¿quién? Al ser el autoobservador. En todas las propuestas, Alejandro Posada y Beut, por parte de tu madre, en todas las propuestas siempre se habla de que Dios es el observador. Entonces, al decir autoobservador, yo paso a ser, señor Beut, el que observo mi propia creación. Observo, por lo tanto, el drama, observo la tragedia y puedo ya en un estado en que me empiezo a desacoplar de la tragedia del ego que le gusta el dramatismo, a ver si acaso
ya no necesito a lo mejor seguir actuando en ese rol y puedo como no solo autoobservador, sino que creador de mi propia obra comenzar a escribir otro libreto. Porque de lo contrario, cuando uno es solo actor inconsciente, es el actor. Y ahí está, y tanto que me identifico. Pero yo puedo ser el actor, puedo hacer el libreto, puedo ser el autor, puedo ser el director, puedo ser el espectador. Eso me significa que me da una amplia capacidad de flexibilidad, por lo tanto estoy entrando en los territorios de la creación. Y si algo dicen que somos hijos de Dios, y lo que define la creación, el ser Dios es la creación. De seres perfectos, además, ¿no? Aquí me das pie para una cosa fundamental. Es que en nuestro medio, creo que en Chile también es así, a veces a la gente le toca elegir una profesión muy tempranamente, me refiero a su edad cronológica, y con frecuencia nos damos cuenta, y es un motivo de consulta demasiado frecuente, que la gente está llevando ese rol al que te referías, pero hay un intento desesperado por renunciar a ese rol y por desarrollar realmente el propósito de la vida. Es una queja supremamente frecuente que encontramos en nuestra consulta del día a día, pero cuando se llega a técnicas como estas, la gente adquiere la valentía para dar el paso y ahí sí reconocer qué le hace feliz y dónde debe depositar esa pasión para encontrar también su misión y, por supuesto, desarrollar su vocación a través de eso. Entonces, ahora, ¿qué decirle a esta gente joven, muy joven, cada vez más jóvenes están llegando a las universidades, atraídos por un pensum o por una historia de su familiar o alguien que les sedujo a estudiar determinada cosa? ¿Cómo orientar un poco eso más, Claudio, para que realmente las elecciones sean mucho más juiciosas, si pudiéramos utilizar esa palabra? Mira, hay una investigación de una cohorte bien interesante de estudiantes universitarios de Estados Unidos, que se les siguió por 10 años. No, por esos casos son 10. Puede que esté mintiendo, pero yo siempre invento cosas, así que no me crea mucho. Bueno, pero se les siguió por un largo tiempo. Creo que eran los 10 o los 15, ya no me acuerdo. ¿Sabe qué porcentaje de los que egresaron de las universidades se ejercían la profesión de la cual ejercieron, estaban en eso? Solo el 10%, el 90% estaba haciendo lo mismo. Qué barbaridad. Hay alguien que nos está preguntando, Claudio, precisamente antes de que continúes con esa respuesta. Es una colega, Alina Pérez, a quien yo amo profundamente, es una compañera de la universidad, muy especial, y dice, ¿cómo aprender a autoobservarse, pero de manera imparcial? Hoy esa mujer es brillante. Esa es una pregunta que me genera un estado orgánico en todo mi sistema etérico. Okay. Mis chakras están en este momento en un alto estado vibratorio, porque dio la otra clave de esa mujer. Esa es la clave. El término de la propuesta metodológica, esto es un método solamente, no es como una herramienta, es lo mismo que un bisturí. Un bisturí, pues, en manos de un buen cirujano causa milagro, y en un caso de un champón puede dejar un desastre. Esta es solo la herramienta de la metodología de la neurociencia, ¿no? Y parte de su nombre es neutro, y neutro significa Elena. Elena dijiste, ¿no? Elena Pérez. No, Alina Pérez. Alena Pérez. Malena. Alina Pérez. Esos son nombres colombianos. Alina, la clave es neutro. Es decir, para que tú puedas observar aquello que no quieres observar, la clave es que no haya juicio sobre lo que tú estás observando de ti misma, de ti mismo, que son pensamientos y emociones. Porque cuando yo estoy inconsciente, estoy en el código de la afuera, estoy con los ojos abiertos, estoy en ondas beta, estoy muy en la intención de seguir satisfaciendo las necesidades de aprobación, las necesidades de control, la necesidad de pertenencia y la necesidad de seguridad. 4 necesidades que yo le he puesto afuera, no en mí. Por lo tanto, yo para seguir logrando eso, estoy más atento a seguir los códigos morales. Y nosotros aquí en Oriente, en Occidente, tenemos códigos
tú no puedes tener rabia, no debes tener resentimiento, son muy malos, sobre todo nosotros los que somos espirituales, los que estamos en el camino espiritual, entonces todo lo bendecimos, todo lo comprendemos, todo lo perdonamos, y ahí lo que empezamos a hacer es a guardar una cantidad de energía que no sabe cómo salir, y por lo tanto encuentra una gran salida que es la somatización física, emocional y mental. No, yo tengo todo en paz, yo perdono a mi mamá y papá, pero tengo una artritis reumatoide que me vuelve loco, se me está cayendo el ojo, tengo un testículo al tiro a la rodilla, Alejandro, ¿te acuerdas? Entonces, todas esas cosas que le pasan a los seres humanos, entonces algunos dicen, no, es que estás haciendo una trampa, no te estás mirando lo que de profundo hay, por eso la Biblia dice que somos sepulcros blanqueados, no hemos abierto para mirar lo que hay de fondo, y eso a mi modo de ver es amor. Amor es mirarse lo que yo tengo, es el peldaño del amor, es la aceptación de que tengo pendiente de una cantidad enorme de emociones que las voy a procesar si lo hago en un estado neutral, con ondas cerebrales de determinada manera, en que esté mirando el trabajo del neocorte que tiene pensamiento y el trabajo del cerebro reptil que maneja la acción, mediado por el cerebro límbico, que es el que le pone como los condimentos en cuanto a sentimientos y memoria. Trabajo todo eso y como si algo que es plástico es el cerebro comienza a reinventarse y el cerebro mueve el cuerpo mueve la realidad mueve la mente mueve otra vez el cerebro y se forma un circuito que pasa desde la inconsciente a un circuito consciente, en que yo comienzo a ser protagonista de para dónde voy a conducir esta existencia. Por fin dijiste algo importante, ¿no? Me encanta eso, ¿no? Gracias a tu compañera. Muy bien. Compañera sacó toda su inteligencia, porque aguantarte 7 años tiene que haber desarrollado una gran inteligencia de sobrevivencia. Ánimo, Lina, cuando alguna vez vaya a Medellín, nos vamos a ir a tomar un tintico. Un tintico, perfecto. Oye, hay una cosa también. En tiempos de pandemia ha ocurrido algo muy singular, y es que sobre todo nuestras personas muy adultas se vieron súbitamente aisladas porque sus hijos no querían contagiarlas, y muchas veces dejaron de ver a sus hijos por tiempos extensos, entre otras porque no manejan esta tecnología y no se podían encontrar fácilmente, y por supuesto llevaron a que muchas de estas personas perdieran muchas de sus facultades físicas, mentales, por supuesto involucradas con todo lo emocional. Mi pregunta es, ¿hay algún límite en edad para autotransformarnos, Claudio? Sí, hay un límite, 187 años. Ya a los 188 se hace un poquito difícil. La vida, si algo define a la vida, es la plasticidad y la fluidez. Y eso no tiene límite. Y si hay algo, un órgano que realmente sea plástico, es el cerebro. Depende de los inputs y los outputs. Bueno, tú no sabes de inglés, qué pena. Lo que ingresa y lo que sale. Entonces... Es que es imposible. Yo no me lo imagino. No. Pero decir que los principales inputs, los principales ingresos, ya no vienen de afuera, Alejandro. Vienen desde adentro. Una vez ingresaron, quedaron adentro, y es tu propio inquisidor, es la abuela que tienes adentro, el papá que tienes adentro, la mamá, los desmerecedores, todo eso de lo cual no te das cuenta, que van cada vez manteniendo el circuito, generando los mismos resultados. Si nosotros sabemos que algo que define desde el punto de vista biológico es que todas las células se recambian en un año, prácticamente las células son todas distintas. Si las células son todas distintas, si cada 2 horas se cambia el epitelio del antro gástrico, ¿por qué razón vuelvo a repetir la úlcera? ¿Por qué otra vez el helicobacter? Significa que hay un plan, o hay un mentor que
un plano que vuelve a generar la misma célula. Y son los pensamientos, sentimientos generalmente inconscientes, que muchas veces no son personales, sino que son transpersonales, son transgeneracionales, o corresponden a un verdadero inconsciente colectivo que vuelve a moldear de la misma manera la célula. Lo mismo pasa con mi neurona, vuelven a generar el mismo circuito miedoso que quedó de esa manera, y por lo tanto todos los otros circuitos, como otra ley de la biología, lo que no se usa se empieza a marchitar. Ojo, Alejandro. Entonces eso, como empieza a pasar eso, por lo tanto los circuitos del placer y del gozo no los activo, porque tengo mis circuitos activados en el estado de hipervigilia o de alerta, que significa un miedo de que me va a pasar algo, no voy a tener la aprobación de papá o mamá, no voy a poder controlar lo que pasa con mis hijos, no voy a poder controlar lo de aquí y lo de más allá, no voy a poder pertenecer al club, a la familia, al linaje, porque si todos son de esta línea y yo quiero estudiar otra cosa, entonces me vendo, y por lo tanto soy infiel a mí misma, a mí mismo, y por lo tanto sí, puedo ganar dinero, estoy bien, estoy reputado, pero estoy vacío, porque no me llené de mí misma, no me llené de mí mismo. Pues es inevitable reírme en este momento, porque estoy leyendo una frase de Sandra Londoño, sabrás quién es, ¿no? ¿De quién? ¿De quién? Claudio, por favor, supere un abrazo de Sandra, ¿sí? Ya usted sabe, señora, a qué me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, por cierto, feliz recibo ese abrazo maravilloso. Feliz. Todos los cerebros interpretan la realidad de manera diferente, ya lo dijiste ahorita. De manera diferente, y alguien vive un suceso de una manera, el otro, a pesar de ser el mismo suceso, lo interpreta de otra manera completamente diferente. ¿Cómo hacer para que todo eso que estamos viendo y sintiendo, que normalmente se somatiza, por supuesto a partir de esos pensamientos, cómo llegar a esos tres cerebros en búsqueda de esa solución para finalmente empezar ese proceso de transformación de una manera expedita? Porque existen muchísimas técnicas, no quiero desprestigiar a ninguna especial, pero algunos se entretienen 5 años tratando de revelar qué fue ese bloqueo que ocurrió en un momento determinado, y cuando por fin se encuentra el cauce conflictual, resulta que ya han transcurrido otros 5 años y hay que desenrollar otros más, y nos quedamos desenrollando toda la vida y simplemente permitiéndonos que la vida deje de vivirse literalmente. Así que vamos cerrando con eso. Claudio, ¿qué se te ocurre? ¿Qué consejos le damos a toda la gente que nos está siguiendo hoy? Porque tenemos que darles unos tips finales, por supuesto, a quienes se quieran inscribir en el seminario de Claudio. Yo sé que es bien interesante, y ya sí me pongo serio, porque a pesar de todo lo que representa este señor, realmente es un excelente docente, maravilloso, y nos divertimos mucho con él. Bueno, este taller es este sábado, pasado mañana, desde las 8 colombianas a las 12 colombianas. Buscan ahí ahí están, no sé a dónde buscarán, en la página de Fundación, no sé, pues ayúdame tú, en Fundación Pindal, ahí están los datos, etcétera, etcétera. Ahí está. Bien. Ya pasé los avisos habidos y por ahí. ¿Qué hacer? Para poder observarse, hay muchas estrategias. Los sintergéticos ayudan muchísimo. Cuando tú estás trabajando con láser, con vía color, con filtro, de alguna manera estás remodelando esto. Lo estás haciendo. Y dejamos también muchas estrategias para que la persona pueda seguir trabajando. Valiosísimo. Y hay tanta propuesta maravillosa que ha servido, de repente un buen chamán, de repente un acto psicomágico, de repente la mejor crisis de la vida, y ocurren transformaciones. Es decir, que pensar que solo lo que yo estoy diciendo sería un acto muy soberbio de mi parte. Pero ya que estamos hablando de esto, y en base a lo que conocemos de cómo funcionan nuestros cerebros, pareciera ser que si yo quiero la máxima utilidad, es primero observar en un estado de relajación. Clave. Si yo no, ¿por qué? Porque el estado de relajación significa una fisiología que en el sistema cardiovascular significan cierto tipo de ondas que permiten una oxigenación a ciertas áreas del cerebro, por lo tanto cambios de pH, es decir,
se arma todo un constructo muy fisiológico para que pueda regenerarse cambios en la forma. Ok. Entonces, la respiración es muy clave, que son respiraciones profundas, rítmicas, abdominales. La otra clave es cuando uno comienza a hacer este proceso de autoobservarse, es cerrar los ojos. Porque cuando uno tiene los ojos abiertos, prácticamente el 50% de toda la invasión de información que tiene uno entra por la onda visual. Entonces estoy muy conectado a lo de afuera y me desconecto de mí. Entonces es como una manera de desconectarte a ti hasta que tú y uno ya está tan entrenado, puede hacerlo, como lo son los grandes maestros, que están en un estado, los maestros están en un estado permanente de autoobservación. Están en lo que están, porque el estar en autoobservación es una manera de estar siempre en presente. Porque uno calma la mente, la mente loca, el neocorte, que se vuela por todos lados y uno lo aterriza ¿dónde? En el cuerpo. ¿Por qué el cuerpo? Porque el cuerpo es manejado por un cerebro que se llama en la terminología de la neurociencia cerebro reptil, que es el que maneja toda la fisiología corporal. Solo lo puedo observar cuando estoy atento a lo que me está pasando en el cuerpo. Entonces yo puedo observar una imagen, un recuerdo, un pensamiento, decir, no, ya mi papá lo perdoné, cierro los ojos, veo a mi papá y el cuerpo se me aprieta entero, todo tu inconsciente te estás mintiendo, tienes una energía aquí adentro, tienes que trabajar más profundamente, tienes que mover esa energía neutralmente, no la juzgues. ¿Sí? Muy bien. Entonces, observarse en estados tranquilidad, ojos cerrados, y por ser un proceso en que uno pueda observar los contenidos de la mente, ya sea en pensamientos, recuerdos e imágenes, y el impacto en el cuerpo. Uno comienza a observar las dos cosas, comienza por lo tanto a desidentificar los contenidos del neocórtex con las identificaciones del pensamiento y los contenidos del cuerpo, empieza al observarlo, y como están ambos relacionados, si yo comienzo a mover el cuerpo, deja también el cuerpo de sostener el pensamiento, porque es como un sistema de una balanza, una homeostasis que se ha sostenido. Esa artritis reumatoide, esa hipertensión arterial en tu cuerpo está en perfecto equilibrio con un pensamiento que a lo mejor, o una emoción que tú no sabes que tienes. Si yo cambio por la observación, porque, y aquí viene otra clave de la neurociencia, lo que yo observo, lo voy observando, el cerebro no aguanta mantenerlo igual, lo tiene que cambiar. Y eso viene de las épocas, Alejandro, antiquísima, en que cuando uno estaba en la selva, cuando no había movimiento, eso era signo de alarma. Por lo tanto, tiene que cambiar. El cerebro aprendió a cambiar. Mira qué maravilla. Es pura neurociencia aplicada a una metodología que te sea fácil, que la puedas practicar contigo mismo. Y aprovecho de decirle ahí, y pucha, creo que yo puedo escribir en esta cosa. Hay una aplicación de celular que se llama Cero Estrés. Pruébenla. Ajá. Ahí está. Cero Estrés, aplicado a Jairo Villega, el nombre de Jairo Villega. Y ustedes se meten a eso y ahí bajan de su celular y ahí tienen un acompañamiento inicial. Esto se está profundizando en una aplicación mucho más interesante, más completa, pero es una cosa inicial. Ahí tienen una manera, porque esta propuesta, Alejandro Posada, tiene mucho que ver con generar herramientas de autogestión. Es decir, que la gente no sea dependiente de otros. Está muy bien dejarse apoyar de vez en cuando, muy bien dejarse apoyar, pero que tengan herramientas para sí mismo. Bien, bien. No sé por qué, pero te paralizaste en este momento, dejaste de verte. Tenemos que ir cerrando ya, Claudio, porque el tiempo se nos acaba, se nos pasó esta hora volando realmente. Es una maravilla, de verdad. Ahora sí lo digo muy en serio, escucharte es un verdadero placer. La verdad es que hemos tenido una entrañable amistad desde hace un buen rato y de verdad es una bendición tenerte por aquí.
Así que la invitación es a que esto continúe, Claudio, porque se van a abrir muchas puertas. Yo sé que quedan muchas inquietudes para quienes estén interesados en realizar el curso con Claudio este sábado. Acuérdense, busquen @Fundación Pindal y ahí van a encontrar respuesta a muchos de estos interrogantes y por supuesto la manera de inscribirse, hacer el curso, todas estas cosas. Desde ya les voy anunciando que el próximo jueves también tenemos una invitada muy especial, es Claudia López, una coach que ha hecho cosas bien interesantes y que va a compartir con nosotros también